¿Quieres que tu hijo tenga una buena autoestima? ¿Te preocupa el concepto que tiene de sí mismo? En la clase de hoy te voy a enseñar las 6 pautas principales, todas muy importantes, que podemos seguir como padres para fortalecer la autoestima en nuestros hijos, siendo las últimas dos las más poderosas. Descubriremos cómo podemos aumentar la autoestima de nuestro hijo, fortalecer su carácter y lo que tenemos que evitar como padres para no disminuir su confianza. Lo que vas a aprender hoy te será de gran utilidad para el presente y el futuro de tu querido hijo. La autoestima se crea y se fortalece en joven edad. Es verdad que de adulto se puede fortalecer y puede aumentar gracias a nuestro esfuerzo y nuestros logros. Pero es cierto que si nosotros los padres hacemos todo lo posible para garantizar una autoestima saludable a nuestro hijo, será mucho más probable que de adulto sea un hombre seguro de sí mismo, con una buena autoestima, que alcance sus objetivos, que sepa pensar con su cabeza sin dejarse influenciar por la opinión de los demás y sobre todo que vive en plenitud. Todos sabemos la importancia de tener una buena autoestima para vivir bien, relacionarnos con los demás y lograr todos nuestros objetivos. Tener una buena autoestima es fundamental para tu niño, para lograr los pequeños y grandes objetivos de su vida, para que no se deje manipular por los demás, para que no permita que nadie abuse o se burle de él. Las 6 pautas más importantes a seguir son las siguientes. No compares a tu hijo. Un error grave es comparar a tu hijo con hermanos, primos o amigos. Tu hijo es único, tiene muchísimas cualidades. No lo compares con nadie. No hables con énfasis de los logros de los demás comparando sus bajos resultados. Eso le hará daño, porque siempre pensará que, haga lo que haga, habrá alguien mejor que él. Permítele libertad de acción. Deja que tu hijo explore la vida por sí solo. No lo limites con tus miedos. Deja que haga las cosas por sí solo. Si quiere comer solo, deja que lo haga, aunque se ensucie. Por supuesto, ayúdale, pero deja que experimente también sus habilidades. Si quiere vestirse solo, permite que lo haga, aunque tarde el doble de tiempo. Ofrécele siempre tu ayuda, pero sin obligaciones. Déjalo que se caiga cuando corre, que se caiga de la bici, que se le rompa la pirámide de cubo que ha construido, que pierda el juego, que se duche solo si le apetece hacerlo. Ofrécele tu ayuda siempre a cualquier edad, pero no limites su acción, su voluntad. Los niños pueden hacer muchas más cosas de las que nos podemos imaginar. Muchas veces somos nosotros los padres los que los limitamos. Una buena autoestima se forma en la infancia cuando nos permiten hacer las cosas por nuestra cuenta y recibimos ayuda cada vez que lo necesitamos, a cualquier edad. De esa forma, el niño se sentirá más seguro y con las capacidades necesarias para lograr lo que quiere. Evita las críticas. Cuando tu hijo se porta de una forma que no consideres correcta, como pegar, no lo critiques. Se trata de una expresión emocional intensa, canalizada de forma instintiva y sin filtros. Escúchalo, demuéstrale empatía, comprensión, sin juicio. Si lo ves pegando al hermano o a un amigo, dile que no está bien pegar. Pero nunca le digas que es malo, que es un abusador. Critica la acción, pero no a la persona. Tu niño, igual que todos, puede hacer una tontería, pero no le digas nunca que es tonto. La típica y simple frase que se escucha a menudo, ¿eres tonto o qué?, perjudica mucho la autoestima del niño. Hay que tener más cuidado con las palabras que utilizamos con los niños. Sea un ejemplo de autoestima alta. Como sabemos, nuestro hijo aprende mucho de los ejemplos de sus padres. Si nosotros los padres, sobre todo el progenitor que más se relaciona con él, tenemos una baja autoestima, poca seguridad en nosotros, temor de relacionarnos con los demás, nuestras acciones serán acorde a este estado emocional y tu hijo aprenderá y copiará probablemente estos comportamientos. Antes de ver las 2 pautas más importantes, si te está gustando esta información, suscríbete al canal e enciende la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando publicamos un nuevo video y regálame un buen like. Tiempo de interacción con tu hijo. Dedicar tiempo de juego todos los días a tu hijo fortalecerá su autoestima, porque tu niño se sentirá amado por ti. Si no pasas por lo menos
30 minutos diarios de buenos momentos con tu hijo, riendo, jugando, bailando, haciendo cualquier actividad divertida para él, tu niño no se sentirá del todo amado, porque la persona más importante de su vida no quiere compartir tiempo con él, dado que siempre está ocupado con asuntos más importantes que estar con él. Eso disminuye la autoestima de tu hijo. Sin embargo, sentirse amado y considerado por ti le ayudará a sentir más seguridad en sí mismo. Apórtale amor incondicional. Dale a tu hijo cariño a través de gestos y palabras dulces cada día. Haga lo que haga, sin condiciones. No importa si tiene buenas notas o malas notas, si gana o pierde en el deporte, si se porta según tus expectativas con los demás o no. Tu niño tiene que sentirse el mejor hijo del mundo para ti, así como es, con sus fallos y sus logros. Tiene que sentirse amado de verdad, de forma incondicional. Hazlo sentir importante y no lo desprecies, ni en privado, ni mucho menos delante de los demás. Háblale siempre con amor y respeto, aunque haga algo que no consideras correcto. Enséñale y guíale con amor y paciencia, para que pueda aprender de sus errores, sin utilizar frases que lo puedan herir. Demos a nuestros hijos lo que ellos necesitan para su bienestar emocional, no lo que nosotros necesitamos darle para nuestro bienestar personal, para estar bien con nuestra conciencia. Nuestros hijos necesitan pasar del tiempo con nosotros, buenos momentos de interacción con sus padres. No necesitan de dinero, de ropa de marca, de miles de juguetes para ser felices. No intentemos compensar el poco tiempo que pasamos con nuestros hijos con bienes materiales o complaciendo todas sus peticiones. Eso solo le perjudicará. Vivimos en una sociedad consumista, donde trabajamos mucho para comprarnos cosas que realmente no nos sirven para ser feliz, hasta que no nos damos cuenta de que la verdadera felicidad se logra de otra forma. Eso es el mensaje que quiero transmitir a mis hijos y compartirlo con todos vosotros para que podáis reflexionar sobre vuestra vida y sobre la relación con vuestro hijo y vuestra pareja. Deja un comentario con el tema que te gustaría que hablara en mis próximos vídeos. Y no te olvides de compartir este vídeo para que más familias puedan aprender a educar con amor y conseguir juntos un mundo mejor. Un fuerte abrazo. Chao.